Buenas tardes, profesor Ubilius. Nosotros somos el grupo uno conformado por Salem Espinosa, Jordan Peña y quien les habla Armando Novoa y el día de hoy vamos a sustentar nuestro primer laboratorio de mecánica de fluidos. Eh, nos- el orden que tenemos estructurado para esta presentación se conforma en 6 puntos, en donde iniciamos con los objetivos y terminamos con las conclusiones. Entrando a los objetivos, nuestro principal propósito es entender de forma práctica cómo la fricción y la viscosidad dictan el comportamiento de un fluido. Para lograrlo, utilizamos el ANSYS Fluent buscando tres cosas: simular el perfil del movimiento, evaluar cómo los cambios de temperatura alteran la viscosidad del aceite y determinar matemáticamente el torque necesario para hacer girar el cilindro interno. Para garantizar el rigor de este estudio, combinamos dos herramientas. Primero, el Fluent, donde seguimos la ruta de trabajo estándar desde la geometría, el mallado hasta el setup de las condiciones físicas y soluciones iterativas. En el segundo, MATLAB, para validar nuestro modelo computacional fuera correcto. Nosotros nos quedamos con las gráficas de ANSYS y exportamos los datos numéricos brutos hacia MATLAB y los superpusimos con ecuaciones teóricas exactas. Esto nos permitió calcular los márgenes de error relativo y demostrar la fiabilidad de nuestra simulación. Ahora le paso con mi compañera. Comenzando con la descripción del problema, vamos a evaluar el flujo Taylor-Couette, que ocurre cuando un fluido viscoso queda confinado entre dos cilindros concéntricos. Nuestra geometría tiene un radio interno de 17,8 milímetros y uno externo de 46,28 milímetros. El movimiento es inducido porque la rotación del cilindro interno a un radián por segundo eh, y el externo es estacionario. El fluido de trabajo es aceite SAE a 40 grados Celsius y tiene una densidad incompresible de 870 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad dinámica de 0,065 pascuales por segundo. Les paso con mi compañero. Bueno, yo soy Jordan Alessandro Piñaguerra y voy a explicar el ANSYS. Primero, se construye la geometría en ANSYS Space Claim, donde se modela el espacio anular entre dos cilindros concéntricos. Este dominio es importante porque representa físicamente el sistema donde ocurre el flujo de Taylor-Couette, ¿ya? Luego se realiza el mesh o mallado que divide el dominio en pequeñas celdas. Esto permite resolver numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes. El mallado es crítico, ¿no? Porque define la precisión del resultado. Si las celdas son muy grandes, no se capturan bien los gradientes. Eso se mostró también en el laboratorio. Por eso se refina cerca de las paredes, donde el gradiente de velocidad es mayor debido a la condición de no deslizamiento. Después se definen las name selections como inner wall o outer wall, que permiten aplicar correctamente las condiciones de frontera. Esto es importante porque el comportamiento del flujo depende directamente de estas condiciones. El cilindro interno impone el movimiento y el externo lo restringe. Al contrario, ¿no? Y ya. Y ahora vamos con el ANSYS Fluent. Ya, para empezar, se configura el modelo como flujo laminar, estacionado e incompresible. Esto justifica justamente por qué el régimen de velocidades es bajo, por lo que no se generan turbulencias también. La pared interna se define como rotatoria y externa como fija. Además, se asignan propiedades del fluido, y en este caso del aceite SAE 10W30, cuya viscosidad cambia con la temperatura, lo que permite analizar su influencia en el sistema. Luego se crean reportes de superficie para obtener la velocidad tangencial promedio en distintos radios. Esto es clave porque permite comparar directamente los resultados numéricos con la solución analítica del problema. Y después se inicializa la solución y se ejecutan las iteraciones. Durante este proceso se monitorean los residuos escalados que representan el error numérico de cada ecuación. Cuando los residuos disminuyen varios órdenes de magnitud, se estabilizan, sí, se considera que la solución ha convergido. Además, se verifica que la viscosidad no cambia
la forma del perfil de velocidad en régimen laminar, pero sí afectan los esfuerzos cortantes y el torque necesario para mantener la rotación. También se observa que al refinar la malla se reduce el error, lo que confirma la importancia de una buena discretización y el uso de mallas. Para validar nuestra simulación CFD requerimos un modelo matemático, así que asumiendo un régimen laminar, estacionario y bidimensional tangencial, es decir, que los cilindros son infinitos, las ecuaciones de Navier-Stokes se simplifican. Entonces, la velocidad depende únicamente de la posición radial. La velocidad está gobernada por la velocidad angular y la geometría. Así que esta será nuestra ecuación base. Vamos con el inciso A. Vamos a simular el sistema a 40 grados. Vamos a evaluar el perfil de velocidad iterando cada 5 milímetros. ANSYS nos muestra que la velocidad decae desde la pared móvil hasta la estacionaria. En la siguiente diapositiva podemos ver que al graficar la tendencia hiperbólica teórica, que es la que podemos ver en azul, coincide perfectamente con nuestros resultados que están en rojo. Esto confirma la condición de no deslizamiento, es decir, que el aceite viaja a la misma velocidad del rotor y se frena en la carcasa exterior. Hemos logrado aquí una concordancia casi perfecta con errores menores al 0.3. Para el inciso B tenemos que la densidad es constante y entonces cumple con la ecuación de continuidad. Confirmamos un comportamiento incompresible. La velocidad axial es nula por el modelo 2D. En cambio, las velocidades cartesianas U y V forman la velocidad tangencial hiperbólica. El campo de presión genera un gradiente radial positivo para equilibrar la aceleración centrípeta, aumentando desde el rotor hacia la pared exterior. En el inciso C, vamos a elevar la temperatura a 80 grados Celsius. Vamos a interpolar datos técnicos. Entonces, la viscosidad dinámica cae drásticamente a 0.012 pascales por segundo y la densidad disminuye a 860 kilogramos por metro cúbico. En la siguiente diapositiva podemos ver que el aceite es mucho menos viscoso. El perfil espacial de velocidades resultó casi idéntico al de 40 grados. ¿Por qué ocurre esto? Porque el flujo laminar estacionario de Taylor-Webb, la velocidad es puramente cinemática, es decir, que es independiente de la viscosidad. La consecuencia física del calor es que el esfuerzo cortante y el torque caerán. Así podemos dimensionar los actuadores mecatrónicos. En el inciso D hemos cambiado a 60 grados Celsius. Evaluamos el radio medio a 32.04 milímetros. Incrementamos la velocidad del rotor en pasos de 5 radianes por segundo hasta 30 radianes por segundo. En la siguiente diapositiva vemos una relación perfectamente lineal y proporcional. Por cada radián por segundo adicional, la velocidad de fluido aumentó 0.006 metros por segundo, manteniendo el error relativo bajo el 0.5%, confirmando la estabilidad de nuestra malla a estas frecuencias. Y en el inciso E hemos optimizado la malla, sabiendo que las mayores gradientes ocurren en la subcapa viscosa cerca de las paredes. Entonces hemos reducido el tamaño del elemento de 0.8 y agregamos capas de inflación. El impacto se mostró en que el error relativo bajó del 0.44 al 0.04. Entonces, refinar las fronteras es crítico para una simulación precisa. Les paso con mi compañero. Pasando a la evaluación de esfuerzo, calculamos el torque necesario para girar el cilindro interno. Analíticamente esto se logra integrando el esfuerzo cortante a lo largo de toda la pared. Como se puede observar en la tabla comparativa, el valor teórico y el extraído de ANSYS son prácticamente idénticos, arrojando un error relativo de apenas de 0.2%. Esto certifica de manera contundente que nuestra simulación no solo dibuja bien las velocidades, sino que es altamente confiable para calcular cargas mecánicas y resistencias estructurales. En el inciso G, ahora sí quisiéramos llevar este sistema a velocidades extremas donde el flujo deja de ser laminar. Los modelos tradicionales fallarían. Para esto, la selección correcta es el modelo transición SST de cuatro ecuaciones, porque en arreglos concéntricos la turbulencia no, no aparece de golpe, sino que mediante inestabilidades progresivas llamadas vórtices de Taylor. Además, en el setup es obligatorio marcar la casilla de corrección de curvatura. De lo contrario, las fuerzas centrífugas engañarían al software haciendo predecir turbulencias matemáticamente falsas.
En el inciso H, para garantizar que todo lo anterior tuviera validez matemática, monitoreamos en tiempo real la gráfica de residuos escalonados. Esta herramienta nos permite mostrar el error algebraico de las ecuaciones en cada interacción. En nuestra simulación, las líneas experimentaron una caída continua y estable, cruzando fácilmente el umbral de la tolerancia de 10 a -4. Esta ausencia de oscilación violenta nos asegura que el sistema alcanzó la convergencia, logrando un equilibrio físico real. En el inciso Y es importante desde la perspectiva industrial, aunque el ANSYS Fluent existe, aunque usamos el ANSYS Fluent, existen otras herramientas poderosas en el mercado, como por ejemplo OpenFOAM, que es gratuito y excelente para investigaciones, pero carece de interfaz y exige programar en C++. Charcom, que es el rey de la aerodinámica automotriz, pero con licencia muy costosa. COMSOL, ideal para mezclar fluidos con electromagnetismo. Y SimScal, que tiene la ventaja de procesar los cálculos directamente en la nube. Eh, Para las reflexiones críticas sobre el método CF, finalmente, siendo críticos con nuestro método, el análisis 2D fue un éxito rotundo, pero asume cilíndricos de longitud infinita. En realidad, la fricción contra las tapas superiores e inferiores generaría corrientes 3D conocidas como vórtices de cambio. Como mejorar a futuro, el paso sería plantear un modelo 3D junto con un análisis formal de convergencia de mallas. Para concluir, destacamos cuatro hallazgos. La primera es la curva de velocidades en flujo laminar de Taylor-Couette depende de la geometría y la cinemática, no de la temperatura ni la viscosidad. También la dependencia térmica del torque, es decir, que a mayor temperatura, menor viscosidad y por tanto menor resistencia al giro. Esto es clave para no sobredimensionar motores eléctricos, ¿no? La proporcionalidad lineal. La velocidad del fluido escala directamente con las regulaciones, facilitando el diseño de lazos de control. Y la alta confiabilidad del CFD, ya que con el ANSYS hemos podido replicar Navier-Stokes con errores menores al 1.2%. Una malla 2D estructurada probó ser altamente eficiente y precisa. Gracias.